Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate y en esta ocasión pues queremos tratar un tema de suma importancia, yo creo, sobre todo para la ciudad de Vigo, para la economía viguesa, porque todos sabemos la importancia del sector naval, del sector metal para nuestra ciudad y que también yo creo que indica un poco cómo está nuestra salud económica. Así que de todo ello y sobre todo situación delicada como puede ser la de Vulcano, con noticia importante que conocimos en el día de ayer, el tema de Barreras, pues serán algunos de los temas que tocaremos a continuación en este debate con tres invitados que nos pueden aportar luz y claridad sobre todo lo que está ocurriendo en el sector naval y metal de nuestra ciudad. Así que para que hablen el mayor tiempo posible cada uno de ellos, los vamos a presentar. En primer lugar, al secretario general de ASIME, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia, Enrique Mayón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Enrique. Hola, buenas tardes. Vale, que no te había escuchado el saludo, perfecto. También está con nosotros el director de Navalia, de la Feria Internacional de la Industria Naval en Vigo, Javier Arnau. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y también nos acompaña el secretario general de Comisiones Obreras Industria de Vigo, Celso Carnero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, aquí estamos. Pues gracias a los tres por estar aquí hoy con nosotros, respetando siempre el turno de palabra, aunque podéis intervenir en cualquier momento, aunque si tal, respetando el turno inicial en que os he presentado, pues quería que antes de entrar de lleno en diferentes cuestiones, hacer un análisis global, una radiografía de cómo está la situación en estos momentos, porque viendo algunos datos, por ejemplo, he visto que solo se cerraron 3 nuevos contratos en el 2020 en el naval, evidentemente todo ello por el contexto de la pandemia, incluso en ASIME se hablaba de la pérdida de 1.200 puestos de trabajo en toda la provincia de Pontevedra. En fin, ¿cómo está actualmente el naval? ¿En qué estado de salud? Venga, Enrique, empezamos contigo. Bueno, pues yo diría que la industria de construcción y reparación naval está en una situación pues muy complicada. Creo que es para cualquier ciudadano fácilmente entendible esta reflexión cuando ve que los dos pilares fundamentales como astilleros, como es el caso de Barreras y Vulcano, ahora Astilleros San Enrique, están en una situación delicada, ¿no? Obviamente, estos dos constructores no son todo el sector, ni mucho menos, pero sí son dos agentes muy relevantes, ¿no? Esto, unido además, si hablamos en el contexto gallego, a la situación de Ferrol y Suaria, con la carga de trabajo existente en Navantia, pues lógicamente provoca una situación en 2020 de una pérdida de empleo relevante. Como bien decías, es un 6% menos de empleo en la industria naval gallega, 8.930 personas, y también una pérdida muy relevante de facturación con una caída de un 30% en 2020. Este 2021 pues se aventura apasionante porque lógicamente hay que enderezar pues ese rumbo, pero desde luego la situación en estos momentos, a abril de 2021, yo diría que sencillamente no es buena, ¿no? Javier. Bueno, yo lo decíamos antes fuera de micro, ¿no? Yo soy un optimista compulsivo, a veces demasiado. Coincido con Enrique en las cifras y en su valoración, pero sí que es cierto que es una incertidumbre a nivel general, no solo en el sector naval, ¿no? Y es cierto que la esperanza que yo tengo es que, a diferencia de la crisis que hubo en el 2008, quizás una crisis en estos momentos más, como decía, de incertidumbre, que en cuanto la vacunación, la inmunización se acelere, eso repercute automáticamente en la actividad en general a nivel económico, y eso va a permitir relanzar, pues en nuestro caso de las ferias, pero a nivel comercial, todos los contactos comerciales, un incremento del consumo que automáticamente una de las primeras variables que se nota es en el transporte marítimo, con lo cual evidentemente afectará al sector naval. Y aunque sí que veo ciertas nubes, para no ponerlo todo de manera optimista, ciertos nubarrones en cuanto a situaciones concretas, yo lo identifico como situaciones concretas de astilleros, como es el caso, en este caso, de, valga la redundancia, de Vulcano o de Barreras, ¿no? Que son circunstancias muy especiales, con vicisitudes que ha tenido durante estos 2-3 últimos años, incluso más complicadas. Pero por volver a la parte optimista, yo insisto que en la segunda parte de este año, en el segundo semestre, cuando mejore la vacunación, la economía en general se va a recuperar de manera más exponencial que en otras crisis, y en el caso del naval, sobre todo determinados segmentos, que eso sí que igual lo podemos ver a lo largo del debate, pues yo creo que hay determinados segmentos en el que va a haber una recuperación mucho más rápida. Incluso es el momento,
de aprovechar las oportunidades de negocio y de la gran inyección de dinero que con los fondos europeos y las ayudas para la reactivación de la economía en toda Europa. Yo creo que es momento también de replantearnos muchas cosas a nivel general de la economía y en concreto del sector naval, ¿no? Celso. Bueno, a mí me gustaría, yo suelo ser optimista también, pero también hay que ser realista y cuando tenemos un sector que lleva un recorrido, porque no es algo nuevo, no estamos en una situación novedosa o distinta de la tendencia que traíamos, estamos con una tendencia que va a la baja, una tendencia donde se le suman los problemas a todo el sector, con palos en las ruedas permanentemente, desde ya las famosas sentencias del tax risk en su día y ahora lo vemos con el tema de la decisión del Tribunal de Competencias Estatal con el tema de la concesión del astilleros San Enrique, la extinta Vulcano, pues realmente tenemos una tendencia negativa donde yo creo que debemos de analizar y podemos analizar cuáles es, desde nuestra visión, los problemas del sector, porque para poder solucionar los problemas de un sector primero hay que detectarlos y hay que ponerlos en común entre todas las partes. Y aquí lo que ha faltado desde hace muchos años, estamos hablando probablemente desde el 2009 en adelante, ha faltado estrategias sectoriales por parte de la administración pública, estrategias sectoriales conjuntas por parte del sector empresarial y diálogo y unidad de criterios con la parte social que representa a los trabajadores, porque hay un elemento que no nos cansaremos de repetir, es que cuando un astillero tiene un desajuste, desaparecen 800.000 trabajadores y aquí no ha pasado nada. Entonces, tenemos muchos problemas en el sector, falta de cualificación, falta de mano de obra, perfiles profesionales, hay que abordarlos primero detectándolos y luego poniendo las medidas entre todos. Aquí esa estrategia política de dejar hacer a los empresarios lo que ellos crean porque es lo mejor, pues se ha demostrado que no funciona, se ha demostrado que no va bien, se ha demostrado que vamos con una tendencia negativa que difícilmente vamos a salvar, que hay muchas esperanzas en los fondos europeos, pero los fondos europeos los conocerán quien nos ha presentado, porque no los han puesto en común nadie y a lo mejor no ponerlos en común ni hacer estrategias conjuntas puede suponer que esos fondos no acaben. Bueno, habéis tocado diferentes puntos que creo que se pueden desarrollar si tenemos el tiempo necesario. En primer lugar, el tema de Vulcano, que es la última hora. Ayer el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción dio la luz verde al puerto de Vigo para la extinción de la concesión de Vulcano. Por tanto, pone en riesgo pues ese cambio de poderes, donde ya en principio incluso había ya un par de contratos que parecían ya asegurados para que Vulcano volviese a tener carga de trabajo, ahora con su nuevo nombre. ¿Qué esperáis que vaya a pasar a partir de ahora? Y si en este caso, como hablabais antes de optimismo y pesimismo, ¿cómo veis esta situación? Y sobre todo, ¿cómo puede afectar cuando parecía que esto veía la luz al final del túnel, pues ahora que se vuelve a poner bastante oscuro? ¿Cómo lo veis? Venga, Enrique, empezamos contigo de nuevo. Bueno, yo diría primero que hay que tener una cierta cautela ante esta resolución. Va a ser fundamental la actitud que adopte el puerto de Vigo, su consejo de administración. Hoy he leído declaraciones del anterior presidente diciendo algo así como que él tenía razón o como que lo demás era ruido. Yo lo que digo claramente es que Enrique López Veiga tenía en su despacho un proyecto de inversión de 10,5 millones de euros, que él tachó de irrelevante, ¿no? En cambio, sí podemos observar como con una inversión de menos de 1 millón de euros se conceden 50.000 metros cuadrados a 50 años a una empresa determinada, ¿no? En los muelles comerciales. Es decir, 1 millón frente a 10,5 millones de apuesta por el naval. Por lo tanto, yo sí me gustaría que dejase de decir, pues hacer reflexiones de ese tipo porque son absolutamente falsas. Él negó que existiese ese proyecto, ese era un proyecto muy sólido, que sería pues una gran inversión para Vigo y su área y desde luego para la construcción y reparación naval. Él lo desechó, Enrique López Veiga fue el que inició el expediente de extinción de la concesión, el que planteó esta situación al Consejo de Estado y el que planteó esta situación al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. Por lo tanto, por favor, creo que está bastante claro que aquí, si no hubiese habido esta continua obstaculización de la inversión en construcción y reparación naval, pues hoy en día habría ahí un proyecto sólido, con concesión y sin mayor problema. No se ha querido, se le ha permitido a Enrique López Veiga llevar adelante pues sus intenciones
y el resultado pues es el que tenemos ahora. Que yo diría que no es un resultado final, es un resultado momentáneo, porque está claro que instituciones como ASIME, que hemos estado defendiendo siempre la construcción y reparación naval y la construcción y reparación naval en esas instalaciones, vamos a seguir haciéndolo. Por lo tanto, confiamos que el nuevo Consejo de Administración, de manera colegiada, apueste por inversiones de construcción y reparación naval, bien sea de Astilleros San Enrique o de cualquier otra empresa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí la razón no la tiene nadie, la razón negativa es la de haber provocado un resultado, yo diría ahora mismo, muy malo desde luego para el naval de Vigo y su área, y ha habido un líder en esto, y no quiero volver al pasado, pero está clarísimo, por lo tanto, que no se presuma de eso, porque lo único que puede recibir por nuestra parte son críticas contundentes. Había un proyecto muy relevante, se denostó y se hizo todo lo contrario, dirección opuesta. Por lo tanto, bueno, en el Consejo de Administración ahí estamos los empresarios, está la Xunta de Galicia, está el Concello de Vigo, Zona Franca, veremos pues por qué apuesta cada uno. Desde luego ASIME apuesta claramente por construcción y reparación naval, que es una actividad de presente y de futuro, siempre y cuando, lógicamente, haya inversión aparejada. Celso, ¿opinas igual que Enrique? Sí, vamos. La historia de dónde estamos, pues en estos 3 últimos años hemos visto como caminando de la mano de la propia Consellería de Industria, pues se habló de una liquidación controlada, de volver a dar opciones a seguir siendo astillero, pero a otra dirección empresarial, dado que la dirección anterior estaba caduca en su gestión. Después de muchos años sobreviviendo como se podía, había voluntad política, por lo menos eso es lo que se nos trasladaba, de que esto continuara siendo un astillero, liquidación controlada, y de repente nos encontramos con que es la propia administración, a través del expresidente del puerto, el que nos pone piedras en el camino constantemente para que ningún proyecto industrial encaje en las instalaciones de TEIS. Porque indudablemente, y hay que decirlo otra vez, la única intención de la autoridad portuaria es la que eso sea estiva y contenedores, con lo cual eso genera el empleo que genera, eso nos mete otro zarpazo al sector. Se ha demostrado que con menos empresas el resto no sobrevive, no gana más capacidad. Está comprobado que debemos de hacer un clúster, una unión, un grupo global de los astilleros de la Ría de Vigo para que trabajen de manera conjunta, que es uno de los problemas del sector, que eso adolece de su inexistencia, y a mayores, pues eso, teníamos el compromiso tanto del delegado del gobierno, el anterior delegado del gobierno, Javier Losada, como del actual presidente del puerto, que si había una resolución en línea negativa al sector industrial naval, la decisión es que eso seguiría siendo la nueva concesión, reparación y construcción naval, y ahora tenemos que ver si esos compromisos adquiridos en su día se consolidan y son ciertos, o si ahora hacemos la 12-13 y derivamos esto a la decir que ayer pedimos de manera urgente una reunión con el actual presidente del puerto, Javier Almunia, y que esta mañana nos han ya citado para esta tarde a las 6:30 para reunirnos con él y vamos a trasladarle cuál es su posición y si va a cumplir sus compromisos para que esto siga siendo reparación y construcción naval. Javier, ¿eres optimista también en esto o hay nubarrones Es complejo, y aparte tanto Enrique como Celso, pues ahí tienen más conocimiento diario que yo. Yo aparte no soy jurídico, con lo cual me costaría mucho dar una opinión con lo suficiente conocimiento de causa, ¿no? Sí que es cierto que de fondo, bueno, subyacen varias cuestiones, ¿no? Por un lado, que la ciudad con su crecimiento industrial pues cada vez tiene menos terrenos, y por un lado el puerto necesita más terrenos. Eso creo que nunca lo ha ocultado ninguno de los presidentes que ha habido en la autoridad portuaria, y la ciudad se está quedando pequeña, como ha ocurrido en muchos procesos industriales en otras del mundo, ¿no? Estoy pensando en el puerto de Bremen o en otras ciudades industriales que se han tenido que cada vez alejando más la industria del centro de la ciudad, ¿no? Con lo cual eso sí es cierto que el puerto en algunas ocupaciones de espacio se ve estrangulado por capacidad, ¿no? Pero bueno, me quedo con la parte de Celso, de que automáticamente han sido
muy rápidos a la hora de atender su petición de que los atiendan ya hoy mismo, cuando la noticia ha sido de esta mañana, pues creo que tiene que haber soluciones legales, evidentemente, como decía Enrique, dentro de toda la legalidad, pero creo que es estratégico para la ciudad y sobre todo un proyecto como tenía el señor Barreras, donde incluía también el tema de la reparación y se estaban abriendo otros campos, pues creo que es muy estratégico para la ciudad, no solo para la recuperación de un astillero histórico como era Vulcano, sino como un mensaje a la ciudad, a los políticos y al mercado internacional de que esta ciudad y Galicia en general sigue siendo un polo donde se debe invertir y que va a salir adelante con proyectos renovados. Con lo cual, insisto, yo ese optimismo en el sentido de lo que transmite Celso, ¿no? De que automáticamente las autoridades se han puesto en contacto con vosotros para analizar la situación y trasladaros esa promesa que hizo en su día el nuevo presidente de que sea viable un proyecto del sector naval en esa zona, ¿no? A la espera de lo que ocurra, por tanto, en las próximas horas y días con Vulcano, lo de Barreras ya no sabemos cómo calificarlo, porque esto es unos altibajos continuos y tras ver que el buque Brima partía hacia Santander y parece que no va a volver, pues de repente cuando había cerca de 1000 personas trabajando, ya no hay absolutamente nadie en las gradas de Barreras. Celso, ¿cómo veis este asunto? Si aquí incluso sois más pesimistas que en Vulcano, o lo veis básicamente con el mismo problema, aunque son temas distintos, evidentemente. Sí, pero bueno, aquí sí que tenemos que decir que hay un elemento distorsionador a mayores, un problema mayor, que es el tema del COVID. ¿Por qué? Porque Barreras ha encontrado un nicho de mercado de los cruceros de lujo y realmente el COVID, si algo está matando, es el turismo. Y si algo está frenando y por lo menos se ve que en el corto y medio plazo no va a funcionar, será ningún tipo de crucero que navegue por ningún lado porque no va a haber realmente, mientras la vacuna no avance y haya unas garantías de que yo me puedo meter en un barco, irme con mi familia de vacaciones y no quedar confinado en alta mar ni contagiarme allí, pues realmente probablemente ese tipo de nicho de mercado se retrasará y no solo es un problema de Barreras, sino que es un problema también de Europa. ¿Qué ha hecho Europa? Son los astilleros holandeses y alemanes. Ha ayudado y ha intervenido para tener pulmón y poder aguantar estos meses que a lo mejor ya llevamos un año, igual a lo mejor pues este nicho de mercado hasta dentro de un año no se activa. Entonces debemos de acompañar con medidas políticas, pero también sociales. O sea, aquí volvemos a lo mismo. Aquí lo que denotamos es que falta total y absoluta comunicación con los representantes legales, con los sindicatos. Falta una mesa donde se reúnan todas las partes, parte empresarial, parte de la administración gallega, parte de la administración estatal y los sindicatos para establecer la mejor hoja de ruta y no dejar hacer, incluso parece que en algún momento lo que se está haciendo es presión para que el gobierno de España intervenga y dé ese pulmón que no acaba de llegar y que el sector necesita para superar esta situación. Entonces, por ahora, la plantilla está más o menos en otras actividades, no está regulada y están a la espera de más carga de trabajo, pero aquí lo que falta es transparencia y claridad porque hay mucha incertidumbre. El barco se supone que sí vuelve, pero hay rumores de que no vuelve. ¿Qué vamos a hacer? Que si el nuevo barco, que si los Jávila. Entonces aquí hay que sentarse seriamente. La administración debería de sentar a las tres partes, empresas, sindicatos y la parte de la administración pública, para poner blanco sobre negro cuál es el futuro de Barreras, porque los trabajadores viven una situación de incertidumbre que parece que nos olvidamos de los trabajadores siempre que hablamos de las empresas, pero detrás de las empresas hay trabajadores que no saben muy bien qué es lo que les toca hacer. Si ponerse en huelga permanente para reclamar que carga de trabajo y una decisión, o realmente seguir confiando en la fe y en la esperanza de que la dirección actual pues lo lleve a buen puerto. Enrique, ¿coincides con el análisis de Celso? Pues sí, mayoritariamente sí. La realidad es que, bueno, yo sí voy a corregir un poco una frase que decías tú, Marcial, porque eso de que no vuelva a Vigo, yo opino que sí tiene que volver. Yo he leído que puede que no, o sea, lo que decía, hay los que dicen que sí, los que dicen que no. No, tiene que volver, tiene que volver. Bueno, ojalá.
Nosotros ahí vamos a estar pues muy vigilantes, tanto a través de ASIME como de Uninaval, para que ese barco venga donde tiene que venir. El proyecto es un proyecto vigués, un proyecto gallego, un proyecto que se ha confeccionado, diseñado y realizado aquí en la ría y no sería aceptable que trabajos que se pueden hacer aquí se estén haciendo en Santander. Nuestra información en este momento es que en Santander se van a hacer simplemente los trabajos de pintado y terminación que no se pueden realizar por dimensión en Vigo. Ojalá se cumpla eso. La propiedad de Barreras sabe que esa es nuestra propuesta y petición sectorial y por lo tanto confiamos en que sí regrese. Somos relativamente optimistas, tenemos pues interlocución directa tanto con el Ministerio como con la Xunta de Galicia. La voluntad expresa es de apoyo siempre que se cumplan pues algunos requisitos o condicionantes que están pidiendo las administraciones públicas a los propietarios del astillero. Básicamente información, transparencia y compromiso de futuro. Si eso se da, parece que el apoyo está garantizado y si es así, ya digo, nosotros queremos pensar que hay optimismo en el astillero. Hay, como sabemos, industria auxiliar capaz y competente para construir nada más y nada menos que un barco de este tipo, que va a ser un hecho histórico y por lo tanto, ya digo, relativo optimismo, exigencia de compromiso también de las administraciones públicas y lo que se nos está transmitiendo es que sí lo va a haber, ya digo, siempre y cuando se transmita la información adecuada y haya un cierto compromiso de futuro y no se quede solo en este barco, sino al menos en los dos gemelos que se habían anunciado o en un plan alternativo de negocio. Por lo tanto, somos relativamente optimistas. Bueno. Y Javier, ¿cómo lo ves? El caso de Barreras. Yo sigo la línea de la que habla Enrique en cuanto a la transparencia, ¿no? El astillero, la verdad es que en los últimos años, incluso los propios periodistas y gente del sector que está o que tiene información sobre el astillero, les cuesta mucho muchas veces el tener una única vía de comunicación, les cuesta o no ha transmitido, igual simplemente es un error de comunicación de los actuales directivos del astillero, que ha pasado por muchos procesos, pero sí que está costando mucho saber cuál es el siguiente paso que dan, ¿no? Parece que van un poco a impulsos en cuanto a que, bueno, vamos a ver qué pasa con Javila, vamos a ver si nos metemos en la eólica, vamos a ver si hacemos un gemelo. Yo, por la información que tengo, coincido con Enrique también, que el barco debe volver al astillero sí o sí, incluso en los últimos días, por conversaciones un poco más informales, no está tan claro, parece que hay gente pesimista en cuanto a que parece que no va a haber ningún tipo de construcción y que ya nos echamos las manos en la cabeza. Esto ha dado tantas vueltas en los últimos 2-3 años que, insisto, podría haber buenas noticias para el astillero y no tan negativas como las percibimos ahora. En cuanto a lo que decía Celso, el COVID es totalmente cierto, ¿no? El sector del turismo, yo que vengo del mundo del turismo, es de lo que más tocado ha quedado y está costando mucho que alguien se suba a un crucero, evidentemente. Pero sí que es cierto que yo tomaba notas el otro día por otras cuestiones y navieras como Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, hay empresas del sector de los cruceros que ya están anunciando que a partir del segundo semestre, con muchas medidas de seguridad, con muchos protocolos, pues ya están anunciando líneas de cruceros, probablemente sean líneas mucho más, cruceros mucho más cortos, de menos duración, con paradas en puertos, no querría decir más seguros, porque todos son seguros, pero sí donde haya más facilidades en caso de un posible contagio. Entonces yo ahí sí que en esa parte del turismo soy optimista, insisto, en que cuando haya, no sé si pasaporte COVID o el 70% de la población está inmunizada, sobre todo en Europa, creo que va a quedar reducido si el tema del crucero más a determinadas zonas, aunque en Asia, por ejemplo, pues sí que han aprovechado la pandemia para recuperarse mucho más rápido que en Europa. Daban cifras, el clúster marítimo español, de que en Europa ha caído el 62% los pedidos y el 77% el valor de las construcciones. Pero volviendo al tema de Barreras, por no salirme del argumento, sí que creo que con transparencia, con que de una vez por todas pongan un plan de trabajo a 5 años vista, 10 años vista, aunque eso parece a día de hoy muy, muy complicado por la situación en la que estamos, por lo menos ayudaría a que, lo hablábamos al principio de la tertulia,
ciertas variables dejen de tener incertidumbre, porque si todo tiene incertidumbre, como decía Celso, es que eso es lo peor que puede ocurrir para los mercados, y en el caso de un barco como el de Barreras, eso es una inversión financiera con unas cifras espectaculares, extraordinarias, que necesita un retorno. Al final, insisto, es una inversión económica que es con incertidumbre, ya la tiene el propio mercado, la propia sociedad, la propia situación a nivel internacional, como para que el propio astillero siga transmitiendo, por desgracia, cierta incertidumbre. Pero bueno, insisto, me quedo con las palabras de Enrique, que dan información de que el barco debe volver y de que se tiene que sentar todo el mundo para que el astillero sea viable, que lo es por la capacidad que tiene el sector naval y los trabajadores de esta ciudad o de Galicia en general. Vamos a hacer una pausa publicitaria y regresamos en este debate tan interesante sobre el sector naval.